Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy aquí con David, que está terminando ahora mismo el programa de 12 semanas. Y bueno, David es un ejemplo de recomposición corporal, es decir, de perder grasa y ganar masa muscular, ya que el peso no se ha movido significativamente, ha perdido en torno a 3 4 kilos de peso, pero lo que es la composición corporal ha cambiado bastante. Y ahora contará un poquito cómo lo ha hecho, cómo lo ha conseguido y sus pasos en el programa. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Genial, Carlos. Muy contento y muy satisfecho de haber empezado contigo. Me alegro, David. Cuéntanos un poquito, bueno, qué edad tienes, a qué te dedicas y un poco la situación de la que partías antes de empezar a trabajar conmigo. Pues mira, bueno, tengo 49 años, trabajo de gestor comercial en una empresa de bebidas, bueno, en Bacardí España concretamente. Eh, y bueno, la situación de la que partía, bueno, como te comenté en su momento, Eh, a ver, yo he estado en gimnasio tiempo, he estado épocas en las que he estado 2 años seguidos, me he quitado, he vuelto eh, y nunca realmente he tenido progresos significativos. Salvo una época en la que sí me cuidé un poquito más la alimentación, pero realmente al final la zona de la barriga no llegaba a desaparecer, pues me acababa quitando, porque sí me sentía bien físicamente, pero externamente no me veía yo cambios importantes, ¿no? Ujú. Y un Genial, poquito, pues eso, buscaba un cambio. perfecto. Y a día de hoy, ¿has conseguido ese cambio en este pequeño periodo de tiempo, en 12 semanas? Sí, la verdad que sí, estoy muy satisfecho porque, bueno, la verdad es que yo no he sido una persona obesa. Sí es verdad que estaba en un peso sobre los 89 kilos, pero sí me estaba viendo esa zona, como te dije en su día, esa zona abdominal, ya con un exceso de grasa importante. Y, y ya también pues en la zona pectoral, sobre todo también, ¿no? Y la parte de la espalda, ¿no? Ujú. eh, bueno, algo que ya no me gustaba. Estaba y no veía la forma de cómo podía quitar eso. Eh, Soy una persona que sí tengo mucha fuerza de voluntad. Algo me dijo que tú me ibas a traer buena vibra. Me diste buena vibra y bueno, fue pues conocerte y empezar y con la fuerza de voluntad y con el compromiso, pues al final a día de hoy estoy súper satisfecho. Tanto es así que hasta mi mujer me dice que los 10 años que lleva conmigo no me ha visto así nunca, y yo te Joder, ampliaría más, yo te diría que no estaba así desde que tenía 20 años. O sea que, guau. sinceramente, vamos, la verdad. Así que muy satisfecho. Sí, sí. Qué barbaridad, qué pasada. Sí, la verdad que el cambio, yo cuando miro la foto de antes y después, la verdad que es increíble y al final muestra obviamente el compromiso que has tenido en estas 12 semanas. ¿Qué es, David, lo que más te llamó la atención al principio? ¿Qué es lo que más te sorprendió? ¿Tema a lo mejor de entrenamiento, de cambios en la alimentación? Más que el entrenamiento, yo diría que el cambio de alimentación, porque, claro, ya con las pautas que tú marcaste, obviamente, pues al final yo soy una persona curiosa, pues buscas información y se corrobora en general que lo que tú decías o lo que tú dices es cierto, o sea, no solo es cierto, sino que es lo correcto, ¿no? Porque no es una alimentación en la que se prohíban cosas, no es una dieta, como bien dijiste desde el minuto uno, y lo corroboro que no es así. Lo corroboro porque me harto de comer, vamos, te lo digo desde ya. Y lo que pasa que he aprendido a comer. Qué bueno. Y metiendo caprichos de vez en cuando porque, bueno, aunque me puedo tirar semanas sin hacer nada, me permito alguna vez alguna que otra licencia y al final, pues en el cómputo global, como bastante bien. Qué bueno, David. Además que tú eres una persona que también por el tema laboral sueles comer bastante fuera de casa. ¿Cómo has llevado, por Mm. ejemplo, el tema de la alimentación eh, al hecho de comer casi siempre fuera de casa? El tener que a lo mejor en bares, restaurantes, porque es algo que muchas personas, muchos hombres que me llegan, pues me dicen, Carlos, yo es que tengo un problema y es que la mayor parte de mis comidas por mi trabajo pues la tengo que hacer fuera de casa. ¿Cómo lo has llevado o qué le recomendarías aquí a las personas?
Pues mira, la verdad que lo llevo bastante bien, porque como bien dices, como sobre todo la comida, el mediodía la hago casi de lunes a viernes en la calle, casi siempre. Y bueno, al final es ir a los sitios, tener claro en la cabeza, pues, qué alimentos tienes que priorizar Ujú. y pedirlo, básicamente. Eh, Obviamente no es como en casa, pero en muchos sitios cuando comes en la calle me ponen mejor de comer que en casa, incluso. Y, y bueno, en mi caso además, en muchos clientes que visito que como habitualmente estaban acostumbrados a que yo me pidiera el salmorejo de primero con mucho pan. Y ahí me ha costado más decirles con el paso del tiempo que no quiero salmorejo con mucho pan, que ya me hago yo un salmorejo en mi casa sin pan exquisito. Y, y la verdad que bueno, que yo le diría que a todos los que comen en la calle, como en mi caso, que se puede hacer y que se hace sin sacrificio y bueno, simplemente teniendo muy claro en la cabeza qué alimentos son los que tienes que priorizar, ¿no? Te Totalmente. pongo un ejemplo. Hoy me he comido un tomate, una ensalada de tomate con queso y después me pedí un salmón a la plancha con verduras y ese ha sido el menú que he comido en el sitio en el que estoy ahora y he comido bastante bien y es un ejemplo, creo, que de comida y acabo hasta arriba de comida Total. y me siento súper bien. Qué bueno. ¿Y consideras que esa parte, a lo mejor de priorizar algunos alimentos y disminuir otros, te ha supuesto un gran sacrificio o es algo que has podido llevar con total normalidad al hacer esos pequeños cambios? Eh, la primera semana, por el tema de lo del pan, como te dije, yo consumía pan todos los días. Los dos, tres primeros días me costó un poco más, pero es una cuestión de mentalizarse. Al final, pasando esos, en mi caso, te hablo los dos, tres primeros días, luego para mí ha sido súper fácil y no me cuesta trabajo. Eh, y además, ha pasado una cosa que tú has comentado más de una vez en algún vídeo, que es que terminas de comer y no, me ha desaparecido totalmente esa sensación de cansancio de cuando tú, pues, por ejemplo, te comes una pizza, un plato de pasta, un plato de arroz, que están muy ricos, pero cuando te llenas y terminas de comer y te levantas, pues parece que te ha caído un plomo encima, que a mí me Ujú, pasaba eso, ¿eh? No digo que a todo el mundo le pase, pero a mí me pasaba. ujú. Y me pasa ahora que termino, como, me lleno y me levanto y estoy súper activo. Qué Y bueno. eso es un cambio, uno de los cambios que más me ha gustado, ¿no? Y que además se cumple, ¿no? Una de las cosas que tú comentas cuando se cambia la alimentación y es que tu cuerpo está lleno de energía y incluso después de comer. Totalmente, sí. Al final, para que veas el impacto que tiene lo que le metes a tu cuerpo, que muchas veces comemos una cosa y nos sentimos seguidamente somnolientos, con cansancio, no entra esa morriña, necesito una siesta, ¿no? Pero sin embargo, si priorizamos otro tipo de alimentos, pues como que no notamos ese cansancio tras comer, como que nos dan más energía y que queremos seguir haciendo cosas. Y yo creo que ese aspecto es muy importante, muy interesante y por eso te digo que gracias por comentarlo, porque muchas veces nos centramos solo en comer bien para perder peso, perder grasa, pero muchas veces el hecho de que la comida te proporcione nutrientes para darte más energía mental y menos cansancio, tiene también un papel muy, muy importante. Y siguiendo por ese hilo, David, tú has hecho dos temas que también preguntan mucho las personas cuando comienzan un cambio. ¿Has hecho ayuno y has pasado hambre durante el proceso? Cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, estoy haciendo ayuno, de hecho, ahora mismo, Ujú, y me he quitado el desayuno, ¿vale? ujú, En una comida que yo creía que era para mí, si yo me planteaba que si algún día hacía ayuno, pues me debería de quitar la cena, y es al revés, me he quitado el desayuno. Me empecé probando, como te dije, metía el ayuno pues en los días en los que no entrenaba, que era el miércoles, sábado y domingo. ujú. Empecé a entrenar una semana, un día sin desayunar, a la semana siguiente le metí dos y ya a día de hoy esta es la segunda semana que estoy entrenando sin desayunar y para mi sorpresa, en lugar de pensar que te vas a desmayar o que vas a tener una pájara o cualquier cosa de estas que uno tiene metido en la cabeza porque te hacen creer que eso es así, incluso en el propio gimnasio, ¿no? Los gimnasios en los que vas, cómete un plátano antes de entrenar si no desayunas y este tipo de cosas. Pues hoy, por ejemplo, las dominadas que he tenido que hacer en la primera serie,
me ha sorprendido cuando me he levantado que he hecho 10 súper bien. Luego la segunda me ha costado un poquito más, pero que hasta yo mismo me he sorprendido, ¿no? Cuando me he agarrado y me he levantado. Qué O sea, bueno. que es que lo que me está pasando es que además entreno y aunque es verdad que me cuesta arrancar, o sea, que me cuesta ponerme, pero cuando me pongo me noto con más fuerza que cuando desayunaba, sinceramente, la verdad. Y es algo increíble, ¿no? Que me sorprende muchísimo, ¿no? Digo, ¿cómo puedes tener más fuerza sin desayunar? La clave está en una cosa que tú dices y que insistes, que es, pues si no desayuno, pues que la cena tenga toda esa densidad nutricional que tiene que tener, metiendo proteínas, metiendo grasas, cenando bien y que al final luego el cuerpo tire de la reserva de grasa que tiene que tirar. Totalmente. Así es. Y pasando al tema de los entrenamientos, ¿cómo has visto tu progreso en cuanto a entrenamientos? Tú que me decías sobre todo al principio que no llevabas una rutina clara, hacías cosas aleatorias. ¿Cómo ha supuesto el hecho de tener una rutina en tu día a día? Pues muy motivante porque la verdad es que me levanto con ganas de ir al gimnasio. Hay días que incluso por la rutina del trabajo, cuando te empiezan a entrar correos, llamadas y cosas, pues te cuesta más trabajo ir, pero en el momento que vas, pues si empiezas, la verdad es que súper motivado. Y me ha pasado una cosa también muy curiosa que te lo he comentado a ti alguna que otra vez. En la época en la que yo estuve más tiempo seguido en el gimnasio, que creo que fue unos 2 años, y de esto te hablo que fue ahora pues 5 o 6 años, eh, yo estoy levantando ahora más peso de lo que he levantado nunca entrenando en el gimnasio y no sé si es por, entiendo que es una parte obviamente por la rutina que me he puesto y otra parte es, pues será una suma de factores porque me parece además súper extraño que en tan poco periodo de tiempo, aunque el cuerpo tenga memoria y el músculo tenga memoria, Sí, eh, me he visto levantando pesos y haciendo repeticiones que yo creía que no iba a ser capaz de hacer. pues qué bueno, espectacular. Así que súper, súper. Genial, David. Cuéntanos también un poquito, una vez, ya que estás en la semana 12 del programa, ¿qué ha cambiado principalmente, ya sea en tu día a día, en tu físico, o algo que quieras destacar en cuanto al programa, en cuanto a la vida antes y en la vida ahora? ¿Cómo se siente, ya sea a nivel físico, a nivel de energía? A ver, a nivel físico, obviamente, que es lo externo, que es lo primero que te miras, ¿no? Ha sido para mí súper brutal. Eh, Vamos, como te digo, yo no he tenido, no me he sentido así, tengo 49 años y yo creo que físicamente no me he visto así nunca. Eh, a ver, obviamente hay que ir, como tú bien dices, los milagros no existen, las cosas no deben de ser rápidas. Hay zona todavía de grasa en la parte de abajo de la barriga, pero es que si yo me veo físicamente el nivel de definición y como te he comentado antes, ¿no? Yo tengo una talla de pantalón que es una 42 que me estaba apretando ya bastante y me estoy poniendo una 42 y me sobra y ya tengo que ir a por una 40. Joder, Entonces, no he perdido mucho peso en kilos, pero sí se nota en el diámetro de la cintura, como tú has comentado, que en la talla del pantalón, eh, que se ha perdido peso, que me estoy notando los abdominales donde antes no sabía que existían. Y bueno, luego la parte del torso, pectorales, en la espalda también se está notando y bastante. qué bueno. Y eso externamente. Y luego internamente una cosa muy importante es que a nivel de energía me siento súper bien. Me siento muy despierto y sobre todo desde que estoy haciendo el ayuno, ¿no? Yo era de las personas que creía que hasta que no desayunaba pues no era persona y ahora es al revés. No desayuno y soy persona antes. Totalmente. Qué bueno. Que es es chocante eso, ¿no? Pero es así. Sí. A ver, esto debería escucharlo todo el mundo, porque es verdad que muchas veces me llegan muchísimas personas de tu edad con esas creencias, pero porque es lo que hemos venido escuchando y haciendo durante toda la vida, ¿no? Y ahora, ¿tú cómo has llevado ese cambio de creencia, David? ¿Te costó al principio creer el tema, por ejemplo, del ayuno, del cambio de comida, de que si la grasa, hay grasas saludables que hacen que pierdas grasa? ¿Cómo has llevado todo ese tema de mitos? Bueno, el del ayuno, bien, yo había buscado durante tiempo información sobre el ayuno y
claro, una cosa de la que no te informan, sobre todo porque al final tienes que estar asesorado, en este caso por un profesional, como es tu caso, pues claro, si tú haces ayuno de forma por tu cuenta, no le estás dando a tu cuerpo los alimentos que tienes que darle, pues pasa lo que le pasa a casi todo el mundo, que es hacen ayuno durante un mes y al segundo mes lo dejan pues porque se aburren, porque no se sienten motivados y porque no ven cambios. Em, Al final, cuando se redirige todo y introduces una alimentación adecuada y variada en la que le das a tu cuerpo lo que le tienes que dar, pues ese ayuno es bastante más fácil. No digo con esto que no veas un trozo de pan con mantequilla por la mañana y no te entre por los ojos, porque se lo tengo que preparar a mi hijo toda la mañana. Y mi mujer sigue desayunándolo, pero no, a ver, ¿cómo te diría para que lo entendieran? No, no lo veo y empiezo a salivar como que tengo que comérmelo sí o sí. Lo veo, el estómago me puede hacer ruido, Ujú. pero no lo como. O sea, es como que mi mente lo tiene asumido y no me apetece comérmelo. Entonces, a partir de ahí empiezo a hacer mis cosas y la verdad que lo llevo bastante bien. Muy bien, diría yo. Eso con respecto al mito del ayuno. Luego, a nivel de la alimentación, claro, pues siempre tenía entendido que, bueno, que los harinas integrales, las legumbres, los superalimentos como la quinoa y todo ese tipo de cosas podrían ser base de la alimentación. De hecho, yo comiendo en la calle, cuando me pedía un pescado o una carne, trataba de que fuera con menos grasa y que me lo pusieran con arroz. Claro, Y, y ese es uno de los mitos que se ha caído, claro, que se ha caído y que al final corroboras que efectivamente lo que te tienes que ponerte es la grasa del pescado que corresponda, el aceite que tenga la verdura que te pongas al lado y disfrutar esa comida sin comer los hidratos que al final son los que realmente, el exceso de hidratos que al final es lo que te provoca todo lo que teníamos, o exacto. todo lo que Y tenía al yo, final, vamos. ¿has entendido el porqué de una alimentación efectiva? De verdad, con todos esos vídeos semanales que he ido enviando y demás. Totalmente, totalmente. Incluso aunque te entre la duda de decir, bueno, pero hay que demonizar los hidratos. No, de hecho tú no los demonizas, ¿no? Ujú. En la pauta de alimentación que tú marcas, no prohíbes nada. Minimizas aquello que no debe estar en la dieta si quieres perder peso, pero no prohíbes. Exacto. Al final también eso es importante. En mi caso, yo los hidratos los he reducido, o sea, los hidratos simples, Ujú. pues pastas, arroces, legumbres y todo este tipo de cosas las he reducido, te diría que al 99%. Ujú. Salvo si algún día se sale, que puede ser una vez cada 15 días y vas con los niños a la pizzería, pues hay como pizza, porque no voy a ir a la pizzería a comer otra cosa. Claro, Me total. pego el Hay capricho, que ¿no? Pero aprovechar también. hay que aprovecharlo efectivamente, pero en el día a día, pues en la comida de hoy, como has visto el ejemplo que te he puesto, no he Sí. metido ningún tipo de hidrato simple. Totalmente, sí, al final es combinar y tener siempre presente que al final los mejores hidratos son los hidratos complejos, los que nos aportan más fibra y eso es lo que nos van a ayudar especialmente. Y David, globalizando respecto al programa, ¿qué aspecto has encontrado tú más efectivo para tu progreso? Ya sea entrenamiento, nutrición, los controles semanales. Bueno, obviamente entrenamiento y nutrición, Ujú, pero la parte, esta última que has dicho, los controles semanales también son buenos porque tú si haces un seguimiento, o sea, yo diría a las personas que son reacias un poco a hacer este tipo de cosas online, porque yo era uno de ellos, y lo digo abiertamente, eh, pues funciona bien porque haces un seguimiento individual que está bastante bien, ujú, lo cual es muy importante al final. Entonces, la mejor forma de que al final también se mantenga un poco el compromiso es que exista ese control semanal, ¿no? En el que por lo menos reflejes tu peso, en el que por lo menos, pues obviamente hagas tus vídeos, se suba la información que tú pides, porque al final que tú pidas esa información es para que nosotros, o en mi caso yo, pues sigamos avanzando, ¿no?
Claro, totalmente. Y para mí ha sido como tener un entrenador personal al lado mío, la verdad, honestamente. Cualquier duda que he tenido la he resuelto con efectividad, así que bueno, eh, genial, en ese sentido genial. Me alegro que así sea, David. Me alegro muchísimo. Y bueno, para ir terminando y no robarte más tiempo, una pregunta que le suelo hacer también a todo el mundo. ¿Qué le dirías a una persona que, por ejemplo, está en la misma situación en la que tú estabas antes de entrar y que, por lo que sea, pues no se atreva a dar el paso, ya que es un poco reacia al tema online, como lo eras tú, o que tiene miedo a no ser capaz de seguir un plan alimenticio, o tiene muchas dudas? ¿Qué le recomendarías tú a esa persona o a tu yo del pasado? Bueno, yo le recomendaría que cualquier paso que vayan a dar en el sentido de cambio de alimentación, que esto es súper importante y es una cosa en la que te incides, eh, al cuerpo no debemos de maltratarlo, en general, digo, y no debemos de tomar iniciativas por cuenta propia sin estar bien asesorados, ¿vale? Y lo digo porque la nutrición, te das cuenta cuando empiezas un programa así y viendo cómo se comporta tu cuerpo, que la nutrición es que la alimentación es súper importante y, y que hay que estar asesorados cuando uno cree que tiene o entiende de algo y al final pues te das cuenta que no es así. Entonces, solamente por esto yo diría que aquellas personas que quieren iniciarse en esto o que tienen o que no saben bien o que le gustaría tener un cambio, pues que busquen un profesional. Y yo les diría que, bueno, que para mí acudir a una persona como tú, en tu caso, había visto varias opciones, pero como te digo, a mí me diste muy buenas sensaciones y empecé a probar y me gustó. Y yo diría que se quitaran todos esos miedos y que se echaran hacia adelante. Y que si son personas que comen, como todos, que a mí me gusta mucho disfrutar de la comida, yo sigo disfrutando mucho de la comida, muchísimo. Y además me gusta cocinar y me gusta ponerme a prueba. Y, y le he dado la vuelta a muchos platos que me gustaban. Uno de ellos es el salmorejo. Y lo he convertido en una dieta, en un plato que no lleva nada de hidratos simples Qué bueno. y que he sustituido el pan pues por aguacate, por lino dorado en polvo, por cosas que tienen hidratos muy, muy, muy bajos y por nueces y me sale un salmorejo exquisito y a la comida al final se le puede hacer muchísimas cosas, adaptarla y seguir disfrutando de la comida a tope. Así que a mí yo del pasado y a todos aquellos que se quieran incorporar, que se quiten los miedos, que entrenen, que el deporte está súper bien y cuando llegamos a estas edades más todavía y, y que obviamente tiene que haber un compromiso, que se sufre pero se disfruta. Y cuando digo que se sufre es porque incluso cuando comentas si alguna vez nos hemos acordado de ti o de tu familia cuando estamos haciendo algún entrenamiento en algún día de la semana, pues no, porque a mí me gusta mucho entrenar y me motiva bastante. Salvo algún ejercicio en concreto como cuando llego o llegaba a los burpees, por ejemplo, pues sí, ahí sí me matabas un poco más, pero no, la verdad que no, porque me siento súper bien cuando entreno, me gusta y es algo que me ha gustado siempre, lo que pasa es que lo dejaba por falta de motivación al final eh, y ahora pues tengo toda la motivación del mundo, así que genial. Totalmente. Muchísimas gracias, David, porque la verdad que tu mensaje va a ayudar muchísimo y va a hacer que otras personas visualicen lo que se puede conseguir, sobre todo desde la situación en la que tú partías y que comiendo fuera de casa, con una estructura de entrenamiento, con trabajos que te van moviendo y que no tienes un gran control en cuanto a alimentación, pues se pueden conseguir resultados. Y tú eres un vivo ejemplo de ello y yo creo que va a ayudar bastante a todas aquellas personas. Y para que veáis que se puede disfrutar comiendo y saciarse, que al final es lo que queremos, que muchas veces decimos, guau, este hace ayuno, seguro que pasará hambre. ¿Has pasado hambre alguna vez, David? No, Ninguna. no, no. Al, David se al saciaba. principio un poquito, pero cuando te vas, sí, sí, cuando te acostumbras, no, al final claro, pero es por miedo, porque vas a sitios y pides cosas y tal, y al final te ponen poca cantidad, pero te das cuenta que cuando al final comes bien vamos, hasta hartarme, yo como hasta hartarme. Totalmente. Y, y eso es lo que te impacta más, ¿no? Que comes hasta hartarte y tu cuerpo no se resiente, al revés.
y sigue Te ves avanzando. mejor cada día. Sí, sí, sí que Así genial. es. Totalmente. Así que nada, David, muchísimas gracias por tu compromiso, por completar estas 12 semanas de trabajo, aunque bueno, todavía nos quedan algunos días. Así que nada, ahora continuaremos con la fase 2. Y nada, todos los que estéis pensando en si uniros o no al programa o queráis más información, me podéis escribir por Instagram un mensaje privado en @carlosrparejo y ahí os podré enviar toda la información, ¿vale? Así que nada, David, un placer, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto, Carlos. Chao. Abrazo.